Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a los consejos y tips dados por una pareja de argentinos los cuales viven en una furgoneta en España de cómo viajar fácil y barato a la ciudad de Sevilla. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Mateando por Ahí, un canal que ya cuenta con más de 3.330 suscriptores y 230 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y estos jóvenes que aparecen por aquí, que casi no se ven bien, son los argentinos de los cuales le acabo de hablar hace prácticamente unos segundos, los cuales tienen una furgoneta y se dedican a viajar Europa entera en ella. Y cuando revisamos el contenido de su canal, me atrevería a decir de que sus últimos 50 videos están grabados en España. Como por ejemplo este, el cual fue grabado hace 2 meses, ya cuenta con más de 1100 visualizaciones. Dice, así viven los millonarios en España. Y entonces habla sobre Marbella, que parece que esto es una zona muy cara, y entonces por eso es que ellos hacen referencia a los millonarios. El video que le sigue, el cual fue subido también hace 2 semanas y ya cuenta con más de 479 visualizaciones, dice, un lugar raro, que yo en lo personal me atrevería a decir que es súper rarísimo, porque en este punto convergen casi 3 países al mismo tiempo. Del lado de acá, España, como acaban de poner aquí en la miniatura. Del lado de acá pertenece a Inglaterra, pero si te subes a ese peñón, puedes ver al fondo el país de Marruecos. Y así, si seguimos bajando, encontraremos videos súper interesantes grabados desde su punto de vista de cómo se vive en España. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto, verdad que ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. El sevillano tiene mucha identidad propia y están muy orgullosos de eso. Es un bodegón típico, ¿no? Bueno, yo me atrevería que no solamente el sevillano, sino cualquier español que vive en cualquier región, por supuesto, de España, que se siente identificado con la región donde vive. En España son muy de la cerveza. Muy, Cervecita. 24/7. Y acá están haciendo un bailecito de flamenco. Espectáculo de flamenco, se comen tapas. Es un restaurante bien de camionero de Argentina, así de toda la vida. Es el lugar donde partió Colón el primer viaje. No. Que esto es en España, estos baches, estos huecos en la carretera. Arrancamos con estos pocitos, entramos acá al parking. Yo no puedo creer que esta carretera sea en España, porque, oigan, en el tiempo que yo estuve allá, una de las cosas que yo criticaba literalmente era que como aquí en Cuba las calles estaban tan deterioradas y en España todas estaban perfectas, o las que yo pude recorrer. Y miren, acaban de presentar una calle con huecos, que para que tengan idea, todas las calles posiblemente aquí en mi país estén así como esta. Por eso es que aquí los carros se destruyen con mucha facilidad Para poner por el deterioro de estas calles. la furgo. Es intransitable. Pero bueno, conseguimos parking relativamente cerca del centro. Bueno, arrancamos la caminata hacia el centro por el Parque de los Príncipes. Que si no me equivoco, creo que Sevilla está al sur de España, o sea, una de las ciudades más al sur de España, que pertenecen a la comunidad autónoma de Andalucía. Cruzando el laguito. Como tortuguitas ahí. Sí. Están las tortugas ahí en comunidad, descansando tranquilitas. Y seguimos. ¿A cuánto queda el centro? Yo creo que media hora más o menos caminando. Estamos llegando al centro histórico, casi. Bueno, acá estamos en el Guadalquivir, que es el río de Andalucía. Muy grande. Ya se ve el centro histórico
que creo que esta torre que presentan aquí tiene algo histórico. Creo que aquí era donde se guardaba el oro que se traía del continente de las Américas cuando venían las embarcaciones. Creo que es este, y si no es este, es uno muy parecido a este. Varias cositas ahí. Acá estuvimos en el 2019, ¿no? Sí. Y si no es así, es que estoy confundiendo un poco las cosas. Creo que esto era un torreón que además también se utilizaba para defender la ciudad. Diciembre. Estuvimos en diciembre del 2019, muy poquito tiempo, nada más que un día, que me acuerdo que lo hicimos a las corridas, anduvimos por todos lados. Y ese mismo día, o sea, la noche, terminamos de recorrer y nos fuimos a Portugal en colectivo, en bus. No hicimos noche, no dormimos acá y nos había quedado como un gusto a poco. ¿Viste? Esas ciudades que son grandes, que está bueno dedicarles bastante tiempo, así que está buenísimo ahora poder volver y hacerlo mucho más tranquilos. ¿Qué clase de catedral? Miren lo gigantesco que es esta construcción. Yo incluso debería llamar a mi mamá para que viera esta construcción. Ah, por cierto, ahora que le estoy viendo esto, lo que nosotros cuando hablamos de vehículos para uno transitar, para uno moverse por la ciudad, nosotros le llamaríamos carro aquí en Cuba a lo que ustedes le llamarían allá coche. Pero para nosotros los coches en mi país es este tipo de transporte, el cual está tirado por un caballo y atrás está enganchado por una carreta. Esto es lo que en Cuba nosotros le llamaríamos un coche, al transporte el cual es llevado por un caballo. Lo que por supuesto, si te encuentras este tipo de transporte es para el turismo, con este carruaje atrás muy bonito, con un buen diseño. Ahora, los que montamos generalmente todos los cubanos para movernos de una ciudad a otra, por lo menos aquí en mi ciudad, la parte de atrás, o sea, donde van a ir montados los pasajeros, es un poco más artesanal, un poco más, vamos a decirlo de cierta manera, feíto. Que si quieren verlo, pueden poner en internet coches en la ciudad de Baracoa y lo que le va a salir es ese tipo de transporte. ¿Sabías lo de las ramas? ¿Qué cosa? Acá te quieren encajar unas ramas de romero. No lo puedo decir muy alto. Ah, sí, sí, ahí se ve. Gracias. Uf, de esto que acaba de pasarle a esta Argentina, sufrí yo también en España, creo que en el Parque del Retiro. Una vez creo que lo comenté, que iba a entrar y una mujer, que creo que me han dicho en los comentarios que ese tipo de personas son las que son consideradas gitanas o gitanos. Y entonces una mujer se me acercó así, toma una ramita de Romeo, y yo, no señora, gracias. Y dice, chico, llévesela. Y yo, bueno, digo yo, a tanta insistencia, poca resistencia. Cuando la tomo, no di ni media vuelta cuando me estaba diciendo, es 1 euro, no, son 2 euros. No, ni me acuerdo realmente cuánto fue que costó. Fíjate que ahí mi metico dice, no, bueno, tome otra vez su ramito de Romeo, porque imagínate tú. Que te quieren encajar unas ramitas de romero, no sé qué es. Ah, Romero, no Romeo, como dije yo. Y te lo dan como si fuese gratis. Una vez que se lo agarras, obviamente lo tenés que dar algo. Sí, porque ellos te venden el cuento de que eso da buena suerte, de que eso es para la salud, qué sé yo. Pero bueno, ahí caí yo también. Novato, o sea, turista novato fui. No me lo tienen que decir. Gigante la Giralda, la verdad que viéndola se nota que está restaurada. No hay forma de verla completa, ¿no? Es tan grande. Claro. Sí, desde acá estamos muy a los pies y es altísimo. Que en defensa también de Murcia, esta es la más alta de España y la de Murcia es la segunda, está ahí nomás. Partiendo por ahí, estuvo por aquí. Por aquí y la Giralda está ahí nomás. ¿Saben qué? Estaría bueno de que yo hiciera lo mismo que están haciendo ellos, promocionando de cierta manera su canal. Aquí yo lo que podría hacer, como esto yo no lo puedo
diseñar y que alguna fábrica o alguna institución me lo haga. Aquí lo que yo pudiera hacer es crear un código QR e irlo pegando por toda la ciudad, así chiquitico, para todo aquel curioso que quiera suscribirse a mi canal, lo haga. O bueno, eso también lo pueden hacer ustedes allá. Yo le enviaría el código QR por alguna de sus redes sociales. Por supuesto, si quieren ayudarme, ustedes lo imprimen como un acto de caridad y lo pueden regar en su ciudad en varios lugares. O sea, si ustedes quieren. Muy bueno. Los abanicos típicos de acá. Parecen pintados a mano. Sevilla tiene uno de los centros históricos más grandes de Europa. De España creo que es el más grande, si no me equivoco. Por ejemplo, está más o menos a la par con Venecia y Génova, me parece. Pero lo que es el centro histórico es bastante amplio, ¿no? Claro, hay rincones interminables. Estamos caminando hace un montón y miren lo que es esta esquinita hermosa, bien estilo árabe. Bueno, y esos azulejos son muy portugueses, así esos azulejos pintados azules. Los usan mucho en Portugal, no sé cómo se llaman. Si alguien lo sabe. Muy lindo. Que déjenme decirle que, como ellos dicen, aquí toda esta región del sur que pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía tiene mucha influencia árabe, según tengo entendido, por la cantidad de siglos que dominaron esta región los árabes o musulmanes, como quieras llamarlo. Que por supuesto provenían del sur, o sea, de lo que es actualmente el continente africano. Por lo que nos dijeran, y que también estamos viendo y corroborando un poco, el sevillano tiene mucha identidad propia. El tema de las vestimentas, los abanicos, la sevillana, las danzas, el flamenco, tienen mucha identidad y como que ellos valoran mucho eso y están muy orgullosos de eso. Y se nota en todos los rincones de Sevilla. Es que cuando yo veo un vestido de estos de los que usan para bailar, un abanico, el baile del flamenco, eso es tan propio de esta región que lo primero que me viene a la mente es esta ciudad. Hasta la arquitectura tiene un montón de personalidad también. Mucha personalidad. Se nota mucho. Por supuesto que ellos se deben sentir orgullosos de todo eso. Es como que yo me mueva ahora de mi ciudad y yo vaya a la capital de Cuba, por ejemplo, como que tú fueras de Sevilla y te fueras para Madrid y tú llevaras tetí, que el tetí es un pececito que se come, que es endémico de mi ciudad. Si tú pones en Google tetí, va a salir que es un pececito que vive únicamente en Baracoa y que solo se puede pescar en determinadas fechas del año, que es que bajan de los ríos, fíjense, porque es un pez que vive en los ríos y va a las desembocaduras de ellos para estar mezclado, es decir, con el agua de mar, que creo, no sé por qué que bajan, creo que es para reproducirse o tiene que ver algo con eso. Entonces ahí es que se puede aprovechar para pescarlo. Entonces, cuando yo voy a La Habana y digo, no, tete, me dice la gente, ¿qué es eso? Y entonces yo tengo que hacerme así como que eso es un pececito que se pesca, que es endémico de mi ciudad y se consume aquí. Hay otras cosas también como el chocolate que solamente se fabrica en este momento aquí en Baracoa. O sea, todo el chocolate que se consume literalmente en Cuba proviene de mi ciudad. Y así si me pongo a decir cosas, hay infinidades como el dulce de coco y para qué hablarles de esto. Este es un bodegón típico, ¿no? Está bárbaro. ¿Qué quiere, señora? Un vermut de la casa. Vermut de la casa. Con todos los azulejos bien arabescos. Parece bien típico, ¿no? Sí, Bueno, ahí la cerveza. Y ahí están cortando el jamón. Tiene una pinta bárbara. La tortilla. Ah, ¿es de aquí? Ah, mira, muy bueno. qué bueno. Rico. Que creo que el video anterior a este yo me enteré de que en España incluso hasta se comercializa una cerveza que es sin alcohol y no deja de tener el mismo sabor a la que contiene alcohol. ¿Cómo hacen eso? Yo no tengo ni idea, pero no pierde el sabor y cuando te das cuenta no tiene ni un grado de alcohol. Qué bueno. Y tienen churros también, todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Oliva tiene o no? ¿Oliva? ¿Aceituna? Vamos a
Setas. Setas. Le dicen setas acá a lo que le llamamos hongos en Argentina. Son muy gigantes. Son muy gigantes. No, y lo mejor es que toda esta estructura, toda esta construcción es completamente de madera. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé. Pero para mí esto es una tremenda obra de arte. Y creo que se puede acceder a la parte más alta de ella y ahí hay un mirador donde puedes visualizar toda la ciudad de Sevilla. O eso es lo que tengo entendido que me han comentado ustedes en los comentarios de cada video y que se puede hacer. Vinimos la vez pasada y no sabíamos qué eran y nos encontramos de repente con esto, que es una obra de arte, básicamente. Y la vez pasada las veíamos y no sabíamos qué eran. Son estas suerte de hongos gigantescos. Mira, como dicen aquí, se puede subir a ellas por 15 euros. O sea que esto quizás es una de las mejores atracciones turísticas que te puedes encontrar en esta ciudad. Que por supuesto, al ser esto una parte turística, aquí te puedes encontrar muchos artistas callejeros, gente que te pintan. Es un parque también para los niños que les gusta montar patín, patineta, bicicleta. Aquí, o sea, aquí te vas a poder encontrar una gran cantidad de personas. Son interminables los rincones que hay. Aparecemos por cualquier lado y hay unos rincones re lindos que nos hizo acordar cuando vinimos que había gente en ese barcito. En varios, en ese de ahí, en ese, gente parada tomando cerveza, que en España son muy de la cerveza. Muy, 24/7. Cerveza y vino tinto. Y por supuesto, jamón ibérico con un pan y aceituna. Y tomate y aceite. Creo que eso es lo que identifica como tal a un español. A veces a la mañana también. Si me falta alguna, ustedes me lo pueden dejar en los comentarios. Pero creo que estas son las cosas que en la comida puede identificar a un español. Y por supuesto, también hay cosas que dependiendo a qué región te vayas, también lo identifica, como en Valencia, que creo que es la paella. Si nos vamos a Galicia, entonces son los mariscos, como el pescado, y así sucesivamente. También Cerveza, almuerzo, con cerveza, se toma mucho. cenan. En varios lugares sí. Todo el día. No, y lo mejor es que no se emborrachan nunca. Todo el día, en muchos lugares. Mi lugar en el mundo. Sobre todo a la mañana, que eso no lo vimos en casi ningún lado, o en ningún lado. Eso es lo raro, en la mañana. A la mañana, por ahí, a la hora tipo 10 de la mañana, a veces están tomando una cervecita. Tienen mucho estómago. Sí. O también hacen lo que le llaman ellos el almuerzo, que es antes del almuerzo nuestro de Argentina. A lo que es el almuerzo nuestro le llaman comida. Y ellos hacen el almuerzo a veces a las 10 de la mañana por ahí, y a veces comen a las 10 de la mañana unos bocadillos grandes, una comida contundente. Sí, unas tapas. Flor de tapas. Que hablarle de esto es algo complicado y yo todavía, aunque ya sé, realmente todavía me troco. Porque yo me levanto por la mañana y yo lo que hago es desayunar. Los españoles hacen lo mismo. Luego, como a las 10 de la mañana, lo que hago es merendar. Y ya luego ahí no consumo nada hasta el horario del almuerzo, que para los españoles sería, como ellos dicen aquí, la comida. Luego, que yo comería aquí almorzaría, que para los españoles es comer, en eso de la 1 de la tarde, 1:30 por ahí. Luego vendría mi siesta, que es obligatoria, porque yo tengo que dormir la siesta para recuperar energía. Eso es cosa que heredé de ustedes los españoles. Y luego como a las 4 por ahí, me vuelvo a merendar. Y de ahí no consumo más nada, por supuesto, a no ser que tenga hambre y coja algo, otra meriendita, hasta las 8 de la noche. Que usted para allá todavía es las 8 de la tarde, según tengo entendido. Y luego, ahí es que yo comería, pero que ustedes lo llaman cenar. Ya me lavaría la boca, me descansaría un rato, vería televisor y luego como a las 10 por ahí me iría a acostar a dormir para luego volver a repetir todas estas acciones el día siguiente. 10 de la mañana. Los bares son pintorescos, ¿eh? Muy Que típico. pase la motito, que pase que justo no iba a hablar, así que Miren lo que es el cartel, requete antiguo. con los azulejos. Parece que fue de la inauguración y así quedó.
Nos llama muchísimo la atención el centro, lo que decíamos, la cantidad de rincones que hay caminando, que es uno de los más grandes de Europa y se nota porque es interminable. La verdad que un día te quedas re corto para recorrer Sevilla. No, es que ninguna ciudad de España tú la puedes recorrer en un día porque tiene muchísimos lugares de interés y lugares que a ti te pueden llamar la atención de que en 24 horas es imposible que lo conozcas. Que aparecerá el loco y me dirá, sí, yo lo recorrí todo, pero ¿qué viste? ¿Qué aprendiste? ¿Nada? Un poco de nueva gastronomía, este es el mollete andaluz o de Antequera, el pan típico de acá. Acá un hummus árabe y una comida callejera, con empanada de atún también, el atún que se pesca acá en la costa. Así que, bien típico. Al frente de este que es el Palacio de Pilatos, que bueno, es una casa de familia muy típica de acá, que hoy fue gratis lunes, así que vamos a ver si podemos entrar. Se ve una estatua ahí al fondo, pero no pudimos entrar porque hay que esperar demasiado. Parece a la iglesia de Salta. Sí, porque aquí en España he aprendido de que todo tiene horario. Dependiendo del horario, tu entrada puede ser libre, o sea, gratis o no. Los colores al menos, y como ese pináculo ahí, como esa parte de la cúpula. Estamos yendo hacia la Plaza de España. Ahí vimos mujeres bailando flamenco antes. La otra vez. Vamos para allá. Esto es un patio cualquiera, por ejemplo. Que nos asomamos y está buenísimo, lindo. Re lindo. Y bien fresquito de ser en verano. Esto se llaman los Jardines de Murillo. Bueno, básicamente no queríamos venir a este lugar, sino que nos queda de paso. Y está muy lindo, bueno, tiene sus lugares, sus rinconcitos, como todo. Como se ve ahí, por ejemplo. Pero le faltan fuentes de agua. Estamos muertos de sed. La verdad que Sevilla, un puntito porfis, media pila. Esta hermosa ciudad. Para los secos. Pero Que ahora que ustedes dicen fuente, déjenme decirles que ustedes me han corregido bastante porque creo que en el anterior video o en otros yo decía no, bebederos de agua en la calle y ustedes me corrigieron que no era bebedero, porque si es bebedero es para los animales, es fuentes de agua para tomar. Ya me aprendí la lección, fíjense, ya sé cómo decirlo realmente. sí, son muy chiquitas las calles. Es impresionante la angostura, ¿no? Son 2 metros. ¿No se acordás de la Puglia? ¿La calle de la Puglia? Sí, Martínez Franca, vi el lugar. Ah, sí, que eran todas así como intrincadas. Uy. Que fíjense, no he podido observar en esta ciudad barrios que todo esté colorido de blanco, porque tengo entendido siempre que para el sur, al hacer tanto calor en España, las personas tienden a pintar las casas de blanco para reflejar la luz del sol, o sea, el calor, y que no se sienta con tanta intensidad. Esto es colosal, o sea, no es gigante, es más gigante que gigante. Es que es colosal, o sea, no es gigante, es colosal esa palabra. Magnánimo, exuberante. Es muy, pero muy bestial el tamaño. Y tiene, bueno, lo que serían los mosaicos, todo alrededor. A detalle al máximo. Y es tan grande que eso es lo que impresiona. Que este lugar donde ellos están ahora es el lugar icónico de esta ciudad. Porque yo pongo ahora la ciudad de Sevilla y la primera foto que me va a salir es esta, la de esta plaza, que es como ellos dicen, esto es colosal. Fíjense, miren el tamaño, para todas aquellas personas que no han ido a Sevilla, el tamaño que tiene este pedazo. Muy Todo cuidado. Y esa combinación entre estilo árabe, como esa fusión de estilos, es lo que le da el hace, toquecito, sí, ¿no? le da el toque y lo hace único. El techo es impresionante. Y acá están haciendo un bailecito de flamenco. Vamos a pasar a mostrar. Ay. Miren a esta señora.
que de señora no tiene nada, porque parece toda una jovencita bailando. A ver, tírate unos pasos. ¡Hey! ¡Vamos, flamenco! ¡Hey, hey, 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 hey! Bueno, ahí se llega a ver Cartagena. Y está. ¿Hay Cartagena? Sí, y Murcia. Este lugar nos lo recomendó José de Coffee Van Trip. Coffee and Drip, que es de por acá cerquita. Y les digo que es un lugar típico, que se ven espectáculos de flamenco, se comen tapas a buen precio todo. Así que vamos a ver qué onda, está justo por abrir. Ay, 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 ay. Miren a este joven bailando. De esto debe ser flamenco. Que lo curioso de ello es el zapato que usan, que tiene como una suela distinta, el cual ellos cuando van pisoteando hace que salga como una especie de sonido, que es lo que yo me atrevería a decir que le da esa vida a este baile del flamenco. Que hay otro que creo que se llama cascanueces o algo así. Ahora no recuerdo bien. No sé si saben de lo que estoy hablando. Que ese sí suena bastante porque quienes lo bailan, todo esto en el pie. Y entonces hacen sonidos con ellos. Ahora sí. Bueno, no se escucha mucho, pero acá estamos por esperando el show de flamenco. Está lleno el lugar y se baila en teoría acá, ahí atrás. Ayer vinimos, pero como faltaba mucho tiempo para el show, estábamos muy cansados de caminar todo el día, decidimos volver hoy, ya más tranquilos, más descansados, exclusivamente a ver el show. Así que está lleno de gente. Recomendación, venir temprano, conseguirse una buena mesa porque se llena. Y esto es muy económico. La verdad, para tomar algo, el show no te cobra nada, sino la consumición. Está buenísimo. Y ahora, ¿por qué no te dejaban filmar? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene? ¿Derecho de autor? ¿Eh? No entiendo esta parte. Gracias, gracias. Estamos saliendo del show. Acá lo están dando todo, no se ve nada. Pero bueno, está genial. Lo recomendamos porque es algo muy típico de acá, muy poco armado. Sí, muy auténtico. De lo más genuino que hay. Auténtico. Así que nada, si vienen a Sevilla, no se lo pierdan. Vayan eso, antes de las 7, a las 7 ya estén ahí en la puerta para conseguirse una buena mesita. Horas 8:30, 9:30. 9:30. Y después hay otro más, creo que a las 10:30. Pero bueno, una hora antes mínimo hay que estar, porque si no ya se empieza a llenar. Se llena mucho. No puedo creer cómo pasan los autos ahí, miren. Pasamos nosotros caminando al costado. Es impresionante lo difícil. A ver, yo creo que esto pasa porque esta es la parte antigua de todas las ciudades. Y entonces, cuando se graban en estos lugares, me he dado cuenta de que todas las calles son súper estrechas. Entonces, a ellos también les llama la atención de que casi se tuvieron que pegar a la pared para que este carro pudiera pasar con tranquilidad. Estas calles. Y estamos en el centro histórico, supuestamente de los
¿Ves? Como ella acaba de decir, que estaban en el centro histórico, en el punto más antiguo de la ciudad. Más grande es, o el más grande de Europa. De España debe ser el más De grande. Europa, de España el más grande, de Europa uno de los más grandes. Y en todos lados, por más que estamos en calles perdidas, está lleno de gente. Hay gente por todos lados, siempre te encuentras Y es gente. un martes a la noche, Claro, un día de semana cualquiera. O sea, 24/7 todo el año, a toda hora. a toda hora. Miren, ahí pasa. Vamos a pasar. Esa. Aria. Aria. Miren qué bonita. La Giralda de noche. ¿Verdad que se ve hermosa? Y eso que la estoy viendo a través de un video que de cierta manera vamos a decir que no es que es Ultra HD, ni 4K, ni 8K. Imagínense visualizar esto en vivo. Sabía que iba a decir yo. No lo podemos creer. Bueno, ahí está la furgo. Uno que se haya despejado. Y otro, mira, que es todo rodeado de flores, de olivares. Los caminitos acá, esta bella compañera. No podemos creer que haya cambiado tanto el clima. Ay, sí, como que hacía mucho tiempo que no estábamos así en un área, primero con lindo clima, y segundo como más relajados, porque además estuvimos ahí en Sevilla, que es más ciudad, más centro, y los días anteriores fueron como unos, sacamos la cuenta, como unos 15 días, más o menos, de lluvia, entonces realmente no podíamos disfrutar así como de estar al aire libre, y bueno, lo bueno es que decimos que tiene que faltar eso para valorarlo más, porque Total. al final Lo valoramos un lo montón. valoramos mucho más que si lo tuviéramos siempre. Estuvimos adelantando contenido y todo eso, aprovechando, pero nos hacía falta despejarnos así el sol y demás. Salís a dar una vuelta, pero cuando está nublado y todo, no te cambia igual el ánimo que cuando estás con el solcito y eso. Así que es todo lo que está bien ahora. Y miren lo que son estos caminitos re lindos, acá entre olivares. Al lado de esta área camper gratuita, que le vamos a dejar la ubicación porque esto está buenísimo. Esta área camper. de Sevilla. Claro, con servicio y todo. Muchos vienen y se quedan acá porque hay un tren que en 4 o 5 estaciones te deja en Sevilla. Entonces está bueno eso, por ese lado. Están unos 15 kilómetros. Este lugar nos recomendó José de Coffee Van Trip, la casona de Manuela, desde acá de cerca de Sevilla, así que la choza de Manuela es de Sevilla, así que tiene que saber. José nos dijo que teníamos que venir sí o sí, que era un infaltable. Y viendo las reseñas en Google decía lo mismo, que es el mejor de Sevilla, que se come súper bien y muy económico. No somos ir a restaurantes, pero bueno, no podíamos no pasar. Llegamos puntuales y está vacío. De hecho, estábamos esperando a que sean las 12:30 para... No, ahora el segundo cliente que entre aquí va a decir, pero bueno, ¿y estas personas tendrían muchísima hambre? Porque fueron los primeros. Y por lo que estoy viendo, siempre tienen la mala suerte de que cuando llegan a un lugar está completamente vacío. Arrancamos bien autero, pan y agua. Fíjate, yo me estoy riendo, pero pan y agua es la merienda de muchos cubanos aquí. Es interminable la carta, ¿no? Como Miren, que te perdés un poco. perdón las migas, pero No sabes qué pedir con todo lo que hay. hay demasiadas cosas, todos estos pescados, terneras, waiter, después la carta de bebidas, hay muchísimos platos. Tenés de todos los precios, obvio. Carnes como un poco más caras, como la Argentina. O también más económicas. Y todo. Empezamos con el vinito, Vinílico. que 2.50, el 3 octavos, así que está bastante bien. 2.50 esa botella. Está bastante bien. O sea, bien barata. Creo yo, no sé. También, por supuesto, va a depender de la calidad de lo que se vayan a tomar. Lo primero son estas patatas o papas con alioli, que es esta salsa tipo mayonesa con ajo. Y bueno, 3.50. Está bien el precio. Y es bastante grande. Es bastante grande. Lo pedí para acompañar, pero como es algo frío, me lo trajeron ya. Me dijeron que eran grandes los platos. Miren esto. Así si no Es fue un el peso. montón. Los huevos fritos, 1.50. Está muy barato. La milanesa está gigante, miren la mano. O sea, es más grande que mi mano, 2 veces capaz. La milanesa está a 5.50, que viene con las papas fritas también. Ah,
porque el doiler donde uno pone los platos es el propio menú. Así que el plato en general con 6.50 un plato, está re bien el precio. Esto 3.50. ¿Y el tuyo? El mío salía 5.50 creo el solomillo y las papas 1.50. También re bien. Sí, 6-7 euros cada uno. Es grande, vienen 4 pedacitos. Miren el pan, son unos panes bien caseros, gigantes. Es un restaurante bien de camionero de Argentina, así de toda la vida. Son lo mejor, para ir a comer, todo bien rico, Abundante. abundante. Milanesa era tan monstruosa que la mitad que hay. Para llevar. Bueno, justo está el camarero y me dio vergüenza, pero ahí estoy envolviendo ese pedazo de milanesa de tiranosaurio rex que nos dieron este envase de aluminio para llevarnos, porque está muy gigante. Bueno, y una tartita de queso para compartir, porque para el dulce siempre hay un poco de lugar. Siempre queda un poquito. Acá tenemos el ticket, nos salió todo 22,60. Realmente un regalo por todo lo que pedimos. Tomamos vino. No, a la verdad que lo veo, no me atrevería a decir ni caro ni barato, pero está bastante asequible para todo lo que consumieron en este lugar. Comimos postres, la comida súper abundante, una entrada, Acompañamiento, agua, pedimos pan extra, o sea que nos dieron 2 paneras de pan de campo, muy pero muy barato. La iglesia de Umbrete. Venimos caminando desde el área camper. Es muy gigante. Buenas, acá estamos por Palos de la Frontera, para los que les suene un poquito. Es el lugar donde partió Colón el primer viaje en el año 1492. Miren que yo veo cosas de primer viaje que tuvo Cristóbal Colón al continente de las Américas, por supuesto, cuando la descubre. Oigan, qué manera de tener versiones este primer viaje, que si salió de Islas Canarias, que si salió de Tenerife, que si salió desde aquí, desde Sevilla, que si por fin, ¿cuál es la historia oficial de este primer viaje, señores? Que si es portugués, que si es español, que si no es ni portugués ni español. Oigan, este viaje que tiene Colón a las Américas es un completo enredo, por lo menos para mí. No sé para ustedes, pero he escuchado tantas versiones que es realmente increíble. Porque, ejemplo, cuando llegó a las Américas, dice que el primer lugar que descubrió fue las Bahamas. Eso dicen muchas personas. Pero entonces, en la historia de Cuba, dice que lo que primero descubrió fue el Cuba y que entró por Baracoa. Pero si ahora tú lo buscas en Baracoa, realmente no fue en Baracoa, fue en otro lugar que se llama, creo que Moa. Pero entonces son tantas versiones que yo no sé realmente cuál creer. Donde descubrieron a América. En el primer viaje, ¿no? El primer viaje. Fue el primer viaje que partió de acá, de Puerto de Palos. Lo que sí, como particular, nos encontramos, bueno, ahí hay unas estatuas de los hermanos Pinzón, que son los que ayudaron a Colón con el viaje. Hay una carabelita. Acá está la fuente de agua también, de donde sacaron agua para las carabelas. Algo particular es que este es el antiguo Puerto de Palos. Los ríos van cambiando su cauce y de esto hace más de 500 años que partió Colón. Por lo tanto, lo que ven ahora es la ensenada del río, o sea, como una parte de que el río se ensancha y ahí está el Puerto de Palos. Y ahora está seco porque el río obviamente se ha ido moviendo. Entonces, esto que ven acá es lo que no realmente... No está el puerto. Recién estuvimos por Huelva y esto queda literalmente al lado. Y en Huelva sí está el río bien marcado. Bueno, y es bastante ancho todo. Pensamos que acá cuando llegáramos iba a haber también ese río, alguna escultura, algo así, pero claro, como ya no existe más el río, esto es lo que hay. Eso es lo único que se ve. Sí, porque el río se ve afectado a lo largo del tiempo por todas las construcciones humanas que se van asentando, que se van creando. Entonces, o le cambian el curso al río o de manera natural se va afectando y se va corriendo. Justamente como dijimos, de acá se abastecieron las aguas para las carabelas. ¿Y América se descubrió o no? Porque hay uno... Claro. No. Si empezamos a hacer ese debate, es como quién llegó primero al mundo, si la gallina o el huevo, o cómo le entró el agua al coco. Porque si te dicen
que si América fue descubierta, va a existir un grupo de personas que va a decir que sí, que ya había sido descubierta por las comunidades aborígenes que ya existían ahí. Y otro te va a decir que no, que fue descubierto cuando Colón. Entonces, bueno, vamos a empezar en este debate porque es como acabo de decir. ¿Quién llegó primero al mundo? ¿La gallina o el huevo? Pero hay algunos que dicen la palabra descubrió está mal usada. Pero claro, se descubrió en cuanto a que la descubrieron, lo destaparon a la existencia de algo que no sabían. Si lo ven por ese lado, no está mal dicho. Pero a la vez, por ahí nosotros que somos argentinos, o para todos los de América, dirán, bueno, pero si ya estaba de antes América. Sí, y es entonces que existían ya comunidades, personas viviendo ahí. Y por supuesto, eran las personas que vivían en comunidad primitiva, los aborígenes y así, civilizaciones, pero que no tenían el desarrollo, el conocimiento, de cierta manera, que tenían los europeos. No tienen por qué descubrirlos si ya existía, ¿no? Claro. Pero claro, está ahí, depende La perspectiva en que lo digas. la perspectiva. No lo descubrieron en el sentido de que no existía, sino que lo descubrieron en el sentido de que para ellos no Para existía. ellos no existía y bueno, en ese sentido no está mal dicho, pero para los de América, sí. Claro, es como No sé que si es se la entiende perspectiva. ahí. Pero bueno, que si me preguntan a mí, yo estoy con el lado de acá de España. América fue descubierta por los europeos. Depende del punto de vista, punto de desde vista. donde lo mires. Podrían simular un poquito que hay agua, porque esta es la antigua fuente donde supuestamente sacan agua. Pero bueno, que sea una pequeña simulación, decíamos, está lindo. Se nota bien la estructura de puerto, la parte alta, y acá ya que baja muchísimo y está recontra verde, hay agua ahí atrás. Pero bueno, 500 años no es poco. Y entonces todo esto estaba bajo agua. Por Dios. Y se ha ido secando porque el río va cambiando su cauce y ya no existe el puerto que existió en su momento. Bueno, nuestra impresión del lugar, la verdad es que pensamos que le iban a dar más relevancia, no sé, que iba a haber alguna estatua de Colón en la entrada. Vemos que no está tan preparado, digamos. Pensamos que iba a ser algo mucho más turístico y reconocido. Y la verdad es que, en nuestro punto de vista, está bastante tranquilo, ¿no? Hay poco y nada. Lo que les mostramos es lo que se ve. Para un También hecho. hay un museo igual, ojo. Vamos Sí, a ver si lo bueno, vemos. eso sí, pero eso es montaje, ya sería Eso como es algo montaje. armadito. Claro. Acá se puede ver bien clarito que está acá, palos de la frontera. El río, se puede ver que pasa ahí. Y acá está la ensenada, que era la parte más baja del río, por donde se ensanchaba el río. Y está el antiguo puerto de Palos, todo por acá. Desde acá partieron las calaveras. Y todo seco. Carabelas. La cigüeña ahí armando su nidito en la punta de la casita. Esta parte ya es como un montaje, no es el puerto real. Y están las tres carabelas. La Pinta, la Niña y la Santa María. Bueno, al final sí que había algo. Está lo que sería el museo del muelle de las carabelas. Nos cuesta decir carabelas, decimos Calavera, calaveras. Lo que que está sí, cerrado. está cerrado porque está Como siempre, mala suerte que tienen. Por supuesto, a la hora de grabar el video. Porque a lo mejor ellos van en otro momento y graban perfectamente. en obras, así que no podemos entrar. Por lo que vimos en internet sale nada más que 1,50 €, muy económico. La verdad que una lástima que esté cerrado. Bueno, eso, y se ven lo que son las réplicas. Exactas. Exactas de las tres Embarcaciones. Carabelas. calaveras. La Pinta, la Niña y la Santa María. Y no están en el lugar original, ¿no? De donde salieron, que es donde estábamos antes, sino que están... Unos metritos más acá, por el tema del agua debe ser, yo calculo, ¿no? Porque Claro. como está seco ahora el antiguo puerto de Palos. Quedará unos 5 minutos en auto de donde estuvimos antes. Y después otro dato, verán que la bandera de España dice Plus Ultra y es como algo de orgullo para los españoles porque antes en los mapas hacia el oeste, hacia América, decía siempre Non Plus Ultra, que en latín significa Que no había nada más de aquí para allá. no más allá. Y ellos orgullosos pusieron Plus Ultra como sí más allá por el hecho de América, de que está. Significa que a partir del descubrimiento de América se puede ir más allá en los mapas y antes no. Supuestamente, como que creían que se terminaba la Tierra, que había que no había más mundo, una cosa así. Bueno, por acá llegamos al monumento a los descubridores, monumento gigante, altísimo, no sé cuántos cantidad de metros tendrá. Y acá está un monasterio muy famoso que se llama de la Rábida, así que bueno, vamos a ver
¿Qué tal? Acá nos encontramos con el monumento, este sí. Ahora sí es. Hay otro más importante que vimos al frente, pero bueno, aparentemente este es ya Cristóbal Colón, que muchos españoles dicen que es español y que no es genovés, pero bueno, la mayoría... ¿Ves? ¿Ves lo que digo? Que hay una un cierto desconocimiento, incertidumbre, no sé, con respecto a todo lo que tiene que ver con Cristóbal Colón, con sus orígenes, que si por dónde llegó primero, que si por dónde salió, que no entiendo por qué. sostiene que es genovés, no sé. Pongan en los comentarios qué les parece, si está viendo algún español Si alguien sabe algún dato... o si alguien sabe. Claro, ahora nos damos cuenta un poquito de la importancia del monasterio de la Rábida, y es que vino Colón supuestamente bastante desesperado, buscando ayuda, buscando auxilio para su empresa que quería hacer, y no tenía apoyo, y acá sí le dio un poco de apoyo a los franciscanos que estaban en el convento y la gente de Palos de la Frontera, y lograron al final, creo que por intermediación de los franciscanos, que la reina también aporte para que se haga la expedición desde este humilde lugar del río Tinto, dice, y Odiel, donde se unen, se forma el puerto antiguo de Palos, y de ahí partieron en estas calaveras que no podemos creer lo chiquititas que son comparadas con los barcos de ahora. ¿Cómo hicieron para llegar y bancarse todo el viaje? Son las tormentas y el clima, ¿no? Las condiciones. Claro. Y en ese momento que no había tanta preparación como ahora. Total, tenían que tener mucha agua, tenían que tener... Imagina, no, ¿para qué vamos a hablar de la situación en la que navegaban para allá de 1492? Que tenían que llevarse los animales vivos para consumir en el camino, barriles con agua, con bebidas, porque todo eran hombres los que iban viajando ahí. Ahí era a suerte a ver qué pasaba realmente cuando iban para allá, porque no sabían si existían fenómenos naturales que estuviesen sucediendo en esos momentos. Esa gente sí son valientes. Toneles obviamente de madera, porque no había esa tecnología, tenía que tener comida disecada para que no se eche a perder. Todo un mundo. Este rito que se ve acá, el que separa Portugal de España. Así estamos ya llegando cerca del límite. Clase de videíto acabo de ver. Pensé que iba a ser un videíto de 15, 20 minutos y se ha convertido en casi una hora de visualización. Yo no sé ustedes, pero yo les recomiendo de que si están acostados medio se sienten para que se separen de la cama, y si están sentados pónganse de pie, muevan las piernas para que circule una vez más la sangre. Decirle a este video que estoy realmente impresionado. No le puedo hablar de forma específica porque han presentado tantos lugares que ahora mismo no me atrevería a decir no, tal lugar más cual lugar, porque ya se me han olvidado, pero todo lo que han presentado aquí de esta ciudad ha sido realmente increíble. Yo creo que yo no he podido ver un video de la ciudad de Sevilla que sea tan completo como este que presentaron esta pareja de argentinos. No sé a ustedes qué les pareció, y por supuesto si llegaron hasta esta parte del video, no te olvides que si llegaste hasta aquí te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto, regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te pediste mi último video, se lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.